Bueno, voy a comenzar hablando, nuestro tema se trata de neurosis y perversiones. Voy a comenzar con nociones de salud y enfermedad. Abordamos en esta primera parte las nociones de normalidad y de patología y de salud y enfermedad. Calinger trató de unificar las distintas nociones de salud, las distintas perspectivas, y vano fue porque no pudo establecer una noción unívoca de salud y enfermedad. O sea, no existe una sola causa de salud y enfermedad, ya que esto es así porque las nociones de salud y de enfermedad tienen un componente ideológico ineludible. Entonces, cuando se está dando un criterio de salud o una definición de enfermedad, se lo está definiendo desde una posición ética, respecto de una ética. No existe una sola noción de salud o enfermedad, ya que los sujetos son diferentes. Entonces, la ética es entonces la dimensión esencial de la práctica teórica en el psicoanálisis. La ética que sostiene Freud en la teoría psicoanalítica y que se expresa en un quehacer supone, por ejemplo, el reconocimiento, el fortalecimiento, la rectificación de la posición del sujeto frente a su deseo, ya que decimos que son éticas hedionistas las que se ubican en el placer como meta. Y ahí de esto deviene respecto de la importancia de la obra de Freud, de la primera tópica que ubica como principio máximo el funcionamiento del aparato psíquico, que una de las pulsiones de vida es la búsqueda del goce y del placer, que es capaz de mantener con vida el organismo, y que si fuera lo único que rige la vida anímica, el sujeto iría hacia su destrucción. Por lo tanto, bueno, ahí introduce otros principios, como el principio de pulsión, el principio de realidad y el principio de vida y el de pulsión de muerte. Bueno, al respecto de Freud dice que el malestar en la cura es el malestar en la misma, es ineliminable, o sea que el sujeto no lo puede reprimir. Son emociones y pulsiones y condiciones para vivir en su seno. Y aún así por momentos puede alcanzar la felicidad y en algún momento la felicidad se esfuma. Es decir, que la felicidad no es constante. Entonces, volviendo a lo que es a la ética psicoanalítica, decimos que es una ética del deseo y no del goce. Es por eso que tiene una particular concepción del síntoma. Y por lo tanto, la cura no tiene nada que ver con el criterio de superación del síntoma. Hoy no alude el hablar de salud o normalidad, y sostiene, bueno, que llamamos normal o sana a una conducta que reúne determinados caracteres, que no niega la realidad, al igual que en la neurosis, pero sí se esfuerza en transformarla como una psicosis. Esta conducta normal y adecuada conduce naturalmente a una labor manifiesta sobre el mundo exterior. Bueno, para hablar del sujeto de salud y enfermedad, ¿no es cierto? Para pensar en una psicopatología, en un sujeto, decimos que es imprescindible definir la noción de este sujeto, o sea, conocer al sujeto y analizarlo antes de definir que se trata de una psicopatología. Entonces, si estamos hablando de sujeto, el sujeto, propiamente dicho, se hace una relación simbólica que ya es preexistente a nosotros mismos. O sea, se lo considera al sujeto desde antes de su nacimiento. Desde el mismo momento en que se piensa o se discute el nombre que le van a poner al nacer,
ahí ya se lo está incluyendo dentro de un sistema simbólico. Lacan, en cambio, remarca la importancia del pensamiento de Freud. Lacan lo que propone es una nueva perspectiva que revoluciona el estudio de la subjetividad, que es lo que envuelve al sujeto, está envuelto en una subjetividad, y esto muestra justamente que el sujeto no se confunde con individuo. La violencia, la segregación, anorexia, la bulimia, las drogadicciones constituyen a configuraciones clínicas resistentes a los distintos tratamientos que venían proponiendo Freud y Lacan. Estas problemáticas abrieron una brecha entre los paradigmas a tal punto de que son difíciles de diagnosticar. A veces las diagnostican como psicosis, a veces como neurosis graves y otras como perversión. Bueno, para hablar del término psicopatología, la psicopatología adquiere una dimensión actual a partir de Heathers en 1883, 1869. Etimológicamente, psicopatología está formada por tres palabras que provienen del griego: psiche, que significa alma; patos, afección, dolencia, sufrimiento; y logos, tratado o definición de. Se refiere al conocimiento o tratado de afecciones psíquicas patológicas. Es posible diferenciar tres momentos en el desarrollo de la psiquiatría: el momento inaugural o de creación, que tiene como principales exponentes a Pinel y su discípulo Esquirol. Bueno, ellos agrupaban en síndromes depresivos o síndromes de excitación o síndromes de desorganización. Eso fue el primer momento inaugural, donde ellos clasificaban los síntomas. El momento de la transición, que fue en segundo momento, fue caracterizado por cuestionamiento de lo dado, o sea, del agrupamiento de los síntomas que hacían ellos en el primer momento, pero sin propuestas nuevas. Y en el tercer momento, el momento de la culminación, la obra de Capri, en este tercer momento se produce la intervención freudiana. Los psiquiatras advierten que no se podía funcionar de esa manera, que tenía que buscar algo más que síntomas o fenómenos e ir a la definición de enfermedades, distinguir síntomas de entidad mórbica o enferma. A partir de esta conceptuación freudiana se puede llegar a diferenciar síntoma de estructura. Lo psiquiátricamente anormal depende de la concepción de cada sociedad, de cada momento histórico-cultural, de las creencias, supersticiones y de las modalidades del vínculo social que condicionan los criterios de normalidad y de anormalidad en la vida psíquica. O sea, no es lo mismo hablar de normal o anormal ahora en el siglo XXI que hablar en su momento en el siglo pasado. Tal vez lo que a nosotros nos parece ahora anormal, en ese momento era normal. Ellos tenían ideas respecto de cómo los ciclos naturales podían provocar locura. Se expresan, por ejemplo, en la exposición de lunático, al relacionar las frases de transformaciones de luna con locura. Eso era la frase lunático, es decir, estás hablando una locura. O bien se los denominaba cavernícolas, a alguien muy cerrado, introvertido, alguien que no incorporaba nuevos conocimientos, como ubicándolo en otro tiempo histórico distinto al nuestro. En actualidad, por ejemplo, tenemos algunas definiciones de lo que es psicopatología. Es una disciplina teórica, su objetivo es construir sistemas conceptuales que dan razón a un ámbito específico de coherencia fenoménica, las conductas anormales. Desde otra perspectiva, consideramos que es una psicopatología psicoanalítica que estudia las variaciones y las perturbaciones
que se producen en el sujeto, enfrentando una situación compleja, una relación de Edipo, castración, que definirían estructuras diferentes, neurosis, perversiones y psicosis, y divisiones de las mismas como modalidades de ubicarse en relación al deseo y al goce. Bueno, ahora en la segunda parte voy a hablar de neurosis y generalidades. Bueno, neurosis, psicosis y perversiones lo propone Lacan en un seminario como la relación del objeto. Bueno, a partir de la estructura de Freud, constituyen categorías psicopatológicas cuando se refieren a la enfermedad psíquica y también son modalidades de la subjetividad. En tanto podemos encontrar en aquellas rasgos, encontrar características de aquellas como rasgo de normalidad. Respecto a la neurosis, Freud decía que el ser humano cae en neurosis o se vuelve neurótico porque no logra soportar el grado de frustración que le impone la sociedad en áreas de sus ideales de culturas. Es decir, lisa y llanamente que el ser humano se vuelve neurótico si no logra encontrar como su espacio en el mundo o si no logra encajar en cierto tipo de cuestiones que él las tiene incorporadas como normal dentro de la cultura, y esto no es así, o cambió, o cambiaron los tiempos. Entonces el ser humano puede caer en una neurosis porque se frustra al no poder lograr algo dentro de la sociedad. Lo que la sociedad le impone le causa una frustración y cae en neurosis. En su escrito Neurosis y Psicosis, Freud plantea que la neurosis es el resultado de un conflicto entre el yo y el ello. En tanto, la psicosis sería el desenlace de la perturbación en el vínculo entre el yo y el mundo exterior. Entonces, las neurosis corresponderían al conflicto que se plantea entre el yo y el ello. Respecto a cómo se origina, bueno, el yo emprende la represión de la emoción pulsional. Hay resarcimiento a los sectores perjudicados del ello como reacción contra la represión y el desarrollo de la enfermedad propiamente dicha ante el fracaso de la represión. Identificando el mecanismo de defensa básico, propone luego diferencias entre la neurosis. La histeria, por ejemplo, es la represión insoportable o inaceptable que se torna inofensiva por la transformación. Las representaciones de las neurosis obsesivas, el afecto que deviene libre por ser separado de representaciones intolerables, o sea que se adhieren representaciones no inquietantes, se adhieren, por ejemplo, a otras que a través del falso enlace se convierten en representaciones obsesivas. Y después tenemos las representaciones fóbicas. El efecto de angustia inexplicable para el paciente se enlaza diferentes representaciones que producen miedo. Se liga a la angustia y a una idea que produce temor. Freud entonces trata de dar cuenta de lo que significan los síntomas, es decir, entiende que los síntomas tienen un sentido, y a partir de la frase la histeria sufre de reminiscencias, llega a la afirmación de que no es el acontecimiento el que produce la formación del síntoma, sino su recuerdo. Entonces, si tendría que ver con su recuerdo, la neurosis tendría relación con experiencias infantiles que no pudieron ser elaboradas adecuadamente y que definen, según Freud, puntos de fijación, cuya importancia es dada por puntos privilegiados de retorno, o sea, por la vía de regresión, y nos otorgan una matriz peculiar para la neurosis, es decir, que entonces los síntomas corresponderían a algo que no fue elaborado desde la infancia y afloran a partir de la neurosis. Entonces Freud identifica mecanismos psíquicos,
Los síntomas son diversos cuadros, por ejemplo, la neuropsicosis de defensa, la histeria, las obsesiones, la fobia, las alucinaciones, la paranoia y las neurosis actuales, por ejemplo, también están las neurosis de angustia y neurastenias. Freud aclara repetidamente que la formación del síntoma tiene que ver con recuerdos remarcados, la importancia de la realidad psíquica y no con acontecimientos comprobables o no. Y relaciona la neurosis con las exigencias que provienen de la cultura, por el cual el sujeto debe reprimir las emociones inaceptables o improcedentes como condición para vivir sano en la misma cultura. O sea que el sujeto debe reprimir muchas veces lo que le gustaría o lo que quisiera hacer o desenvolverse de la manera que él quiera, las debe reprimir para poder encajar dentro de la sociedad o vivir sanamente dentro de una cultura. Es decir, que a esto de que la neurosis correspondería al conflicto entre el yo y el ello, tenemos que agregar que Freud sostiene que proviene del superyo, la exigencia que sería para que el yo reprima una pulsión. La represión del yo se opone a la pulsión representada en lo anímico por un delegado de representaciones, ideas o pensamientos, interfiriendo e impugnando su objeto. A través del mecanismo de la represión se produciría el desalojo de las representaciones a través de una construcción y contra investiduras para mantener alejado de la conciencia el sentido de la tal representación. En síntesis, esto lo que quiere decir es que lo que le ordena el delegado, sería el super yo, al yo es que reprima y que desaloje de la psiquis, de la mente, todo eso que no es aceptable para la cultura, para poder vivir dentro de la normalidad. Bueno, la psicosis serían las consecuencias que están entre el yo y el mundo exterior, en tanto lo desestimado retorna por la vía del delirio o de la alucinación. Esto quiere decir que eso que reprimimos o que desalojamos van a retornar, pero por una vía de alucinación o de una manera delirante, pero van a retornar eso que alojamos y que reprimimos del inconsciente. Desde la psiquiatría, con el subtítulo de personalidad neurótica, es definir la neurosis como una enfermedad en la personalidad caracterizada por conflictos intrapsíquicos que se inhibieron, o sea, en las conductas sociales. Fue aquello que todo lo que inhibimos para poder vivir en sociedad es como que vuelven, por eso son intrapsíquicas, y como formas de enfermedades mentales vuelven menores. Los síntomas, o sea, los síntomas de los neuróticos son trastornos en las conductas, sentimientos o ideas que son defensa contra su angustia, el carácter del neurótico del yo por el cual no se puede establecer buenas relaciones con el prójimo, ni puede lograr un equilibrio interior adecuado, es decir, no puede establecer relaciones serias o buenas, vive constantemente en choque con todo su entorno y no tiene un equilibrio adecuado, es decir, por ejemplo, esas personas que un día dicen una cosa, un día dicen otra, o cambian constantemente de maneras de pensar o de actuar. Bueno, en el próximo capítulo voy a hablar de la histeria y el desarrollo del método psicoanalítico. Señalamos 3 momentos del desarrollo teórico y del método. En el primer momento, este sería el origen del psicoanálisis, es el método analítico a través del estudio y el análisis de la neurosis histérica, y se comienza a analizar las neurosis histéricas.
En el segundo momento comienza con el develamiento de la sexualidad polimorfa infantil y las consecuencias que tal afirmaciones acarrean. Por ejemplo, el desciframiento de los síntomas a la interpretación de los sueños y los actos de la vida cotidiana. Ya se empiezan a descifrar los síntomas y a interpretar los sueños. Por ejemplo, esto va a ir develando cómo actuamos también en la vida cotidiana. Y en el tercer momento está asignado a experiencias clínicas con mayores dificultades que arriban a los análisis de la primera época. El cuadro de síntomas se funda en el estudio de casos, en el cual se obtenían elementos para descripciones exhaustivas del síndrome. En primer momento se observa una excitabilidad general, hiperestesia auditiva, hipersensibilidad con respecto a los ruidos, o sea, sobresaltos, insomnio. En segundo momento, espera angustiosa, es una angustia constante, liberan que durante la espera domina la elección de representaciones y se halla dispuesto en todo momento a enlazarse a cualquier idea apropiada. Y en tercer momento es un ataque repentino de angustia, no asociada a ninguna representación, o sea que es una angustia repentina que no se asocia a nada que se está vivenciando en la actualidad o nada que le esté pasando, pero sí es una angustia o a veces está unida a la muerte. Imaginan que mueren o que se muere un ser querido, por ejemplo, o la locura, como palpitaciones, o le agarran sudores o palpitaciones o bulimia, no tienen hambre. Y 4 son síntomas físicos, por ejemplo, perturbaciones en actividad cardíaca, perturbaciones en la respiración, sudor, a veces nocturno, ataques, temblores o convulsiones, fáciles de confundir con el de los histéricos. Y bueno, el de la bulimia, que es la falta de hambre que va acompañado a veces de vértigo. Diarreas emergentes o en formas de ataque, ataques de vértigo, locomotor, ataques de las llamadas congestiones, ataques de por ejemplo, raras veces de angustia o malestar en determinadas horas. Por ejemplo, en 1 hora al día le agarra el ataque de angustia. Y los pavores nocturnos de los adultos. Pavores serían calores nocturnos de adultos acompañados generalmente de angustia o de sudores. Y el vértigo. El vértigo consiste en todos los tipos de vértigos que nos podemos imaginar, en ninguno en específico o alguno tal vez específico acompañado de sensación de que puede llegar a morir o de que oscila o se hunden en las, no sé, se le quiebran las piernas o le resulta imposible continuar caminando con el pie, etc. Otro síntoma es el desarrollo de 2 grupos de fobias típicas, una es de las amenazas fisiológicas generales y otras a la de locomoción. No son nada raras las sensaciones de náusea y malestar, y el síntoma de bulimia puede construir por sí solo o con otros, por ejemplo las congestiones. Otra analogía con la histeria se produciría por el hecho de tener también lugar la neurosis de angustia, una especial conversión en sensaciones físicas y así un gran número de reumáticos leves, o sea, de dolores reumáticos, dolores en los huesos leves, que también son producidos por estos ataques. Hablando de lo que es la neurosis obsesiva, vamos a hablar desde lo que expone Freud. Freud entonces expone que la neurosis obsesiva puede presentar una estructura similar a las presentaciones de los casos de histeria, como ser los pensamientos, los actos obsesivos. Al dar esta semblanza, se refiere a que esto le obliga a veces a realizar determinados actos
y en otras procede deteniéndole o impidiéndole realizarlo, a raíz de la aparición de una fobia, que más adelante vamos a aclarar lo que es fobia y los diferentes tipos. Volviendo a lo que es neurosis obsesiva, el caso ejemplar de la neurosis obsesiva es el historial del hombre de las ratas, al cual más adelante Freud lo denomina como delirios. Para dar un pantallazo de lo que sería el caso del hombre de las ratas para que se pueda entender, se trata de un joven de aproximadamente 29 años que acude a una consulta con Freud tras haber leído en un libro algunas notas sobre la asociación de palabras. El motivo que lo lleva a la consulta con Freud son los pensamientos constantes que padece ya desde 4 años. A este joven Freud lo denomina con la letra P, por el cual años más tarde, a través de revivir un doloroso recuerdo, se lo conoce como el hombre de las ratas. Este recuerdo consiste en que él, estando en el ejército, oyó a un oficial que tenía ya una fama acreditada como sádico contar sobre un método de tortura que se utilizaba en China. Este método entonces consistía en acercar un cubo lleno de ratas al trasero de los prisioneros e ir introduciendo las ratas por el recto. Nada más de escuchar esta narración, P tuvo la certeza de que esta tortura iba a ser aplicada a su padre y también a su amada. Al día siguiente, también estando en el ejército, el mismo capitán que narró esta tortura de las ratas le dijo que debía pagar a un compañero un dinero que éste había abonado por el pago de unas gafas que P había perdido. Entonces, a partir de ese momento se creó en él un pensamiento obsesivo. Él pensaba que, si devolvía el dinero al compañero, el tormento de las ratas se aplicaría a sus seres queridos. Esto le fue creando gran ansiedad y también enormes dudas, debatiéndose entre si pagar la deuda al compañero o no hacerlo para evitar la tortura que ésta podría causarle al padre. En encuentros posteriores, Freud animó a P a buscar en sus recuerdos posibles sentimientos hostiles hacia su novia, es decir, que es la otra víctima de la tortura de las ratas. P no tardó mucho tiempo en recordar cómo en ocasiones, cuando su amada lo había dejado por un tiempo para cuidar a una tía que en ese entonces estaba demasiado enferma, este se enoja y desea la muerte de la anciana. A continuación, pensó que debería suicidarse por tener estas ideas tan depravadas. También en otra ocasión se sentía celoso con un primo que coqueteaba a su novia. Los celos lo llevaron a desear también la muerte de este primo y esto lo hace sentirse culpable y a su vez él se obliga a flagelarse con duros ejercicios físicos y en ocasiones se acompaña de ideas suicidas. A lo largo de sucesivas sesiones, Freud fue consiguiendo que toda la hostilidad reprimida por P hacia su padre y también hacia su novia se hiciera consciente. Entonces P acabó entendiendo que el tormento de las ratas estaba asociado a la herencia que recibiría por la muerte de su padre. Si su padre moría, no había ningún obstáculo para recibir la herencia paterna y vivir cómodamente con su amada. Bueno, esto fue en breve en lo que consiste en la historia del hombre de las ratas. Volviendo a lo que es neurosis obsesiva, entonces Freud hace referencia a que el desvarío consiste en una verdadera maraña de actos repetitivos obsesivamente que se esfuerza en justificarlos con reflexiones que indican claramente que el pensamiento entró de lleno en el terreno de lo que es la patología. Se le suma como dificultad el silenciamiento que acompaña a la fantasía obsesiva, que está ligada a un impecable autotormento mental que oculta un goce imposible de decir. Otro modo típico de neurosis es la propensión a crearse situaciones que hagan girar el pensamiento en torno a temáticas ambiguas o abstractas, donde el juicio pueda escapar de una definición concreta y el planteo quede abierto a la indeterminación. Lacan, en cambio, expone que la verdadera función de la neurosis está en sustituir al objeto de la angustia por un significante que puede provocar temor. Terminando entonces de hablar de lo que es neurosis obsesiva, vamos a pasar y a definir lo que es las fobias.
Freud sostiene que en la fobia se encuentra angustia, que no provendrían de una representación reprimida. Define que la función de la fobia es proteger contra la aparición de esa angustia, al producirse una ligadura del estado de angustia con representaciones o ideas que podrían provocar temor o miedo. Definiendo a grandes rasgos, vamos a diferenciar la angustia del terror, del pánico y el miedo. La angustia la podemos definir como algo que surge ante la percepción de una situación peligrosa, ante lo que nosotros percibimos como algo que nos causa miedo. El terror se presenta como un peligro para el que no hay preparación, es decir, que nosotros no lo esperamos, para el cual no estamos preparados. El pánico hace referencia a lo que es una angustia extrema, a un miedo intenso o a un temor excesivo que no tiene una causa justificada, es decir, sin alguna justificación. El miedo dirige su atención hacia un objeto para impedir que se desarrolle la angustia. Siguiendo con lo que son las fobias, en el Tratado de Psiquiatría se caracteriza la neurosis fóbica como la sistematización de la angustia sobre personas, sobre situaciones, cosas o actos que se convierten en el objeto de un terror paralizador. Define como conductas fóbicas todas las artimañas tendientes a conjugar la angustia, tales como las conductas de evitación, las conductas tranquilizadoras, y describe dos aspectos de carácter fóbicos: el constante estado de alerta y la actitud de huida. Las fobias pueden dividirse en dos tipos. Podemos diferenciar las fobias comunes de las fobias ocasionales. Las fobias comunes, en las que se siente miedo, si bien con mayor intensidad, por cosas temidas por todos, como la muerte, la oscuridad, la soledad, la noche. Las fobias ocasionales, en cambio, interrumpen en situaciones especiales que no despertarían un temor comúnmente. Para Lacan, la fobia es una estructura de viraje que se puede producir en el desencadenamiento de cualquier estructura, es decir, que se va a dirigir hacia la histeria o hacia la neurosis obsesiva y permite la unión con la perversión. Terminando entonces de definir lo que serían las fobias, vamos a hablar de lo que son las perversiones. Entonces, el término perversión etimológicamente proviene del latín perversus, cuya raíz versus tiene un significado de cambiado, de invertido, acentuado por el prefijo aumentativo que es per. Se refiere a una infracción en un orden sexual o a costumbres ordenadas de la sexualidad y define entonces originalmente a perturbaciones en la moral. Con la expresión perversiones se hace referencia a anomalías en la sexualidad y se la diferencia de lo que sería un desenlace normal en la conducta del individuo. Suele emplearse comúnmente el término perverso para referirse a algo que va más allá del límite de lo permitido por la moral y de las buenas costumbres, como cuando se exhibe sin pudor o ante el debilitamiento de la represión. La percepción se referiría a un tipo de malignidad actuante en el individuo y en alguno de sus actos o de sus conductas. En las perversiones no hay demanda, es decir, que puede llegar a la consulta, pero no hay dimensión transferencial en el juego, y se deberá proceder a definir características de fantasía y de relación del sujeto con el goce. Entonces, en términos generales, podemos definir a las perversiones como la búsqueda por el goce o la dirección a la fantasía, relacionado con la fantasía, relacionado con el placer sexual del individuo. Ya hablamos de entonces lo que es fobias, definimos perversiones y entonces vamos a pasar a definir